No, I haven't really thought too much about him. He's been fairly hostile to the United States, and I haven't given him a lot of thought. He's going to have himself some big problems if he doesn't wise up. Colombia is producing a lot of drugs. They have cocaine factories that they make cocaine, as you know, and they sell it right into the United States. So he better wise up, or he'll be next. He'll be next too. And I hope he's listening. He's going to be next. Que cuando vengan aquí a amenazarnos, no acepto amenazas, nos vamos a levantar por millones, porque es cierta la profecía. Si el águila dorada ataca al cóndor, el jaguar americano despierta. Y somos jaguares, machos y hembras, somos jaguares, conciencia. Estamos despertando y nos van a despertar quizás a la fuerza. El presidente Petro va a tener grandes problemas si no espabila. Más le vale que espabile o será el siguiente. Espero que esté escuchando, será el siguiente. Hace 6 días el presidente de la mayor potencia mundial decía esto que acaban de oír, así a calzón quitado, repartiendo amenazas a países enteros. Venezuela está completamente rodeada por la armada más grande jamás reunida en la historia de Sudamérica. Esto solo crecerá y la conmoción para ellos será como nunca antes la han visto, hasta que devuelvan a Estados Unidos todo el petróleo, las tierras y otros activos que nos robaron previamente. Y esto lo decía el mismo Donald Trump ayer mismo cuando ordenó el bloqueo marítimo total de Venezuela bajo la demencial excusa de que Venezuela le roba el crudo, Venezuela a Estados Unidos. Escucharon bien. Decíamos el otro día en el editorial de Diario Red, que les recomiendo que lean completo, que si uno rasca apenas en la superficie del discurso incisivo con el que Donald Trump habla del Caribe, orden, seguridad, drogas, democracia, terrorismo, aparece siempre la misma colección de violaciones al derecho internacional tan sistemáticas que ya ni escandalizan. Ahora, lo que sí escandaliza es la naturalidad con la que se repiten. Trump no inventó nada, pero está llevando al paroxismo una lógica vieja como el imperio. Tratar al Caribe como su morgue, laboratorio y zona de descarte jurídico. Allí donde la ley internacional se suspende en nombre de la competencia hegemónica, la soberanía se vuelve decorativa y la vida vale menos si no sirve a la geopolítica del norte. En sus 2 presidencias, la táctica de Donald Trump ha sido reforzar bloqueos ilegales, intensificar cercos navales, avalar operaciones encubiertas y volver a usar sin pudor el lenguaje de la amenaza abierta contra bloques regionales enteros. Primero fue la Europa occidental decadente, luego los países árabes que se rebelan contra el proyecto sionista y ahora, como ya lo había hecho en su primer mandato, el Gran Caribe en su conjunto. Porque aunque los aliados no levanten la voz, los puertos del Canal de Panamá están virtualmente secuestrados por BlackRock y al arco de las islas insulares bajo dominio de las metrópolis europeas no les queda más que asumir su condición de estatalidad obsoleta y aceptar su lugar en el hemisferio como portaaviones colonial de la OTAN. Roma no paga traidores. Mientras tanto, Cuba sigue siendo asfixiada, Venezuela rodeada por mar y aire, Colombia amenazada de ser la siguiente, Haití atrapada en una tutela perpetua y Guantánamo continúa funcionando como agujero negro del derecho internacional, ahora ya acompañado por todo el mar Caribe en ese papel. El Caribe carga con una historia larga de intervenciones estadounidenses, siempre con excusas nobles y objetivos turbios. Primero fue la civilización, después el anticomunismo, más tarde la democracia, recientemente la guerra contra las drogas y ahora la seguridad global. Cambian las palabras, pero el libreto es idéntico e incluso peor. ¿Cómo no recordar que República Dominicana fue militarmente invadida en el 65, Granada en el 83, Panamá en el 89 y Haití? Bueno, cada intervención vino con un cuento para la tribuna y una verdad que grita por control de rutas y disciplinamiento político. Trump no rompió con esa tradición, solo la volvió más burda.
Desde el punto de vista del derecho internacional, lo que hace Estados Unidos en el Caribe compone un mosaico de violaciones graves, desde el uso ilegal de la fuerza hasta el bloqueo económico como forma de guerra no declarada, pasando por intervención en asuntos internos, negación del derecho a la autodeterminación, detenciones arbitrarias, ejecuciones extrajudiciales, tortura, castigos colectivos y empobrecimiento inducido. Las instituciones multilaterales miran, toman nota, redactan informes y después guardan un vergonzoso y vergonzante silencio. En todos los casos, la ONU condena, pero no sanciona. La OEA legitima intervenciones cuando conviene y la OTAN opera como paraguas militar del orden occidental, incluso en regiones donde jamás debería tener injerencia. El problema no es solo la debilidad institucional, sino su alineamiento estructural. Cuando el violador del derecho internacional es una potencia, el sistema se vuelve garantista con el fuerte e implacable con el débil. Así, el multilateralismo deja de ser árbitro y pasa a ser cómplice por omisión. Frente a ese panorama, Hugo Chávez y Gustavo Petro propusieron caminos incómodos para el orden establecido. Cuando participó en las cumbres de la ONU, Chávez habló de un mundo multipolar, de integración regional autónoma, de romper la tutela disfrazada de ayuda. Allí, en esos altares manoseados por el poder de veto del imperio más criminal de nuestra historia, Petro insiste en democratizar el sistema internacional y en reformar las instituciones multilaterales, para lo cual es clave sacar a la seguridad del eje militar y poner la vida en el centro del proyecto unitario latinoamericano. Se trata de que los pueblos del Caribe dejen de ser objetos de administración y pasen a ser sujetos de derecho. El Caribe no necesita más marines, ni más bases, ni más discursos sobre la estabilidad. Necesita soberanía, integración, unidad, memoria histórica y bienestar social. Porque lo que se repite no es el caos, sino el proyecto histórico de la doctrina Monroe en sus distintas actualizaciones. Y mientras no se lo nombre como tal, seguirá funcionando. Lean el editorial, insisto. En La Base América Latina hablamos de la amenaza de Trump a Colombia con el desvergonzante Petro will be next. ¿Será? Bienvenidos y bienvenidas. La Base América Latina. Más le vale a Petro espabilar si no va a ser el siguiente, dice un día Trump, luego reconoce a fentanilo como arma de destrucción masivo, ordena el bloqueo naval de Venezuela. Marco Teruggi, pasó una semana desde que hablamos la última vez de toda esta locura en el Caribe y las cosas suceden como si hubiese pasado un año, ¿no? ¿Qué nos traes hoy? Bueno, qué manera de hacer amenazas por parte de Donald Trump. Esta fue a Gustavo Petro, esto de que sería el próximo, amenazas incluso de hacer ataques dentro de Colombia. Vamos a analizar qué lugar ocupa Colombia, el gobierno actual de Gustavo Petro en este momento para la geopolítica de Estados Unidos y además porque estamos a puerta de las elecciones presidenciales y legislativas en Colombia, la primera gran elección del 2026 en cuanto a posibilidad de que Washington recupere o no un espacio muy importante para su geopolítica sudamericana. Compañera Veloz, ¿cómo te ha ido tu tradicional buceo en los medios colombianos? Cuéntanos. Pensé que ya no me podían sorprender los medios colombianos, pero lograron hacerlo y creo que esta sección también, porque vamos a escuchar unas cosas que ya aparece Blue Radio Revista Semana. Ustedes verán por qué y cómo van construyendo esta idea de que nadie sabe lo que está pasando, qué es lo que puede pasar en Colombia. ¿Es Gustavo Petro el provocador de esta gran situación? Ya lo veremos. Y hoy nos acompañará el ex embajador de Colombia en México, integrante del Comité Político Nacional del Pacto Histórico, Moisés Ninco Danza. Arrancamos, Juanma. Debí tirar más datos. Con Marco Teruggi. Colombia está en la mira de Donald Trump. No es nuevo, pero se está agravando. El presidente de los Estados Unidos lo dejó claro desde sus primeros pasos de regreso a la Casa Blanca en enero de este año. Parece que pasó un montón, fue hace menos de un año, cuando comenzó con las primeras amenazas que a partir de ahí solo fueron a mayor. La lista es larga, citemos algunos. El chantaje en enero con poner aranceles, el retiro de Colombia en septiembre de la lista de países que cooperan en la lucha contra las drogas, lo que se conoce como desertificación,
atención la inclusión del propio presidente Gustavo Petro en octubre en la lista Clinton del Departamento del Tesoro con sus correspondientes sanciones económicas, o la amenaza de ataques a Colombia a inicios de diciembre por tener plantas de fabricación de cocaína y vender la droga a los Estados Unidos. Son solo algunos de los acontecimientos que se sucedieron uno tras otro en una dinámica de presión, desgaste, muy poquita negociación e intromisión en las elecciones presidenciales y legislativas del año que viene. Pero no nos adelantemos todavía al tema electoral y vayamos a lo que fue la última gran amenaza de Trump contra Petro para que terminemos de dimensionar este tono del presidente de Estados Unidos contra el presidente de Colombia. We have 3 countries sending drugs to the U.S., Mexico, Venezuela, and Colombia. And you talked to the president of Mexico, you already talked to Nicolas Maduro. Have you considered talking to the president of Colombia, whom you call a drug dealer? No, I haven't really thought too much about him. He's been fairly hostile to the United States, and I haven't given him a lot of thought. He's going to have himself some big problems if he doesn't wise up. Colombia is producing a lot of drugs. They have cocaine factories that they make cocaine, as you know, and they sell it right into the United States. So he better wise up, or he'll be next. He'll be next too. And I hope he's listening. He's going to be next. Yes, Mr. President. because we don't like people when they kill people, and they sell drugs. They kill them in the United States, and Colombia is a major manufacturer of drugs, meaning cocaine in particular, as you know. Va a tener grandes problemas, será el próximo, lo que se llama una amenaza directa de un presidente a otro presidente, en consecuencia al país que representa. Claro, la primera gran pregunta al escuchar a Trump es si se trata de una estrategia de presión e intento de intimidación o si efectivamente podría pasar al acto. Una pregunta que se hace cada gobierno del mundo que es amenazado por Trump, y en particular un gobierno latinoamericano como el de Petro, con el contexto en el que la Casa Blanca ya anunció que no escatimará medios para retomar el control del continente latinoamericano bajo la reimplementación de la llamada doctrina Monroe con el colorario Trump, que hablamos aquí en un programa. Es la pregunta si las amenazas son y serán eso, amenazas para negociar, o si se está ante algo más, mucho peor. En todo caso, para no adentrarnos ahora en hipótesis, pasamos a los hechos. Las amenazas de Trump vienen acompañadas de bombas que están cayendo cada vez más cerca. Los últimos ataques tuvieron lugar este lunes, que pasó contra 3 embarcaciones en el Mar Caribe que presuntamente cargaban drogas. Pruebas, ya se sabe que eso no existe y no se pide. Lo oficializó, de hecho, el Comando Sur en un comunicado. Estefanía, ¿podrías leerlo, por favor? Claro que sí. Bajo la dirección de Pete Hegseth, secretario de Guerra, la Fuerza de Tarea Conjunta Southern Spear realizó ataques cinéticos letales contra 3 embarcaciones operadas por organizaciones terroristas designadas en aguas internacionales. La inteligencia confirmó que las embarcaciones transitaban por rutas conocidas de narcotráfico en el Pacífico Oriental y se dedicaban al narcotráfico. Un total de 8 narcoterroristas hombres murieron durante estas acciones. Aquí termina el comunicado. 8 muertos más, asesinados extrajudicialmente, debería decir, ¿no? Así es el término correcto, así que hagamos un recuento, si les parece, un necro recuento. Del 2 de septiembre, primer bombardeo, hasta el 15 de diciembre, que acaba de pasar, Estados Unidos bombardeó 25 embarcaciones, de las cuales 11 fueron en el Caribe, con 48 muertos, y 14 fueron en el Pacífico, con 47 muertos o asesinados. Y a Colombia, por su ubicación, los bombardeos en ambos mares la afectan. Del lado del Caribe, donde de hecho el 15 de septiembre fue asesinado un pescador colombiano de Santa Marta, y del lado del Pacífico, donde tiene alrededor de 1.300 kilómetros de costa. Y de esos 25 ataques, 23 fueron en aguas internacionales, dice la CNN, por lo que 2 fueron en aguas nacionales, o sea, violando la soberanía nacional. Y una consulta, Marco, cuando Estados Unidos dice que fue en el Pacífico Oriental, ¿dice a altura de qué países ocurrió?
Pues fíjense que no, y es parte de su campaña de crear un clima de terror en el mar. No dice si fue a alturas del Pacífico peruano, ecuatoriano, colombiano, centroamericano o mexicano. Y no es un detalle menor. Algunos gobiernos, de hecho, del Pacífico no se dan aludidos por los bombardeos a las lanchas, como el Perú de José Gerí, que es ni más ni menos que el segundo país productor de cocaína en el mundo, o el Ecuador de Daniel Noboa, país reconvertido en plataforma de exportación mundial de cocaína. A ellos como si nada. Llamativo cómo los gobiernos de Perú y Ecuador fingen demencia sobre el tema, por decirlo menos, y es que las bombas en el Pacífico, así en general el Pacífico, están acompañadas de presión directa sobre el gobierno colombiano, por lo que se enmarcan en la campaña contra Petro, que viene directamente desde la Casa Blanca. Por eso, si bien los bombardeos no tienen una ubicación geográfica precisa, tienen ubicación política clara. Petro en el caso de Colombia y Nicolás Maduro en el caso de Venezuela. Y Petro se refirió a este tema de las drogas en un discurso el pasado domingo ante la Policía Nacional en el ascenso de oficiales, así que escuchémoslo, por favor. Y tenemos que sentirnos orgullosos, muy orgullosos, y no bajar la cabeza y decir la verdad siempre. Porque en el mundo no hay una fuerza capaz de incautar tanta cocaína en la historia de la existencia de esa sustancia y en cualquier lugar del planeta que no sea la fuerza pública de Colombia. Y gobernantes extranjeros nos deberían respetar y pedir consejo, porque nadie sabe más de incautar sin matar gente, sin matar colombianos, que la fuerza pública de Colombia, y el señor Trump debería tener una menor soberbia para agradecer y poner una medalla en el corazón a la fuerza pública que se lo merece, y no los insultos y la calumnia y la arbitrariedad de quienes están acostumbrados a tirar misiles antes de preguntar. Trump debería tener una menor soberbia y agradecer. Menos soberbia Trump, lo veo un poquito difícil. Y Petro dio también algunos números en ese discurso. Uno fue que Colombia realizó 2.018 operaciones contra el narcotráfico en 2025. Lo que acerca al país a las 900 toneladas de cocaína incautadas este año, 7% más que en 2024, y 7.279 toneladas de drogas ilícitas incautadas en 3 años de gobierno de Petro, lo que da un promedio anual superior a 1.800 toneladas según los datos del Observatorio de Derechos Humanos y Defensa Nacional. Y Petro habló también recientemente, cuando lo amenazó Trump, de datos de destrucción de laboratorios de cocaína, o sea, allí donde la hoja de coca cultivada por campesinos pobres de Colombia, muchas veces amenazados por grupos armados, es convertida en cocaína para desde allí viajar hacia las narices de los estadounidenses en oficinas y discotecas, y esto decía. Si me demuestran con datos mi equivocación, puedo corregir. Por eso ya no espero que me inviten a Washington, sino que Trump venga a Colombia a ver qué son laboratorios de cocaína, cómo se destruyen 9 al día y cómo incautamos drogas por decenas de toneladas todos los días. Son 17 al día, cada 40 minutos se destruye uno. Cada 40 minutos destruimos lo que él llama una fábrica de cocaína, que él cree que es un edificio y resulta que es paroy y unas varas. Si le pone un misil, se tira la plata de los Estados Unidos, porque nosotros hemos destruido 18.000 con operaciones por día. 9 laboratorios al día y una invitación a Trump para que conozca y aprenda cómo es la realidad del mundo del narcotráfico. Pero claro, la entrega de datos de laboratorios destruidos, de incautaciones récords de cocaína, la extradición de narcotraficantes a Estados Unidos, la sustitución de hectáreas de coca por otros cultivos, todo eso forma parte de una demostración de políticas con logros y deudas en el marco del argumentario lógico. Es decir, Estados Unidos acusa a Colombia de no colaborar y el gobierno colombiano se defiende con números en la mano. Pero la pregunta es, ¿Trump va a detener su injerencia ante datos de avance? ¿O en realidad no se trata de un tema de drogas, no? La respuesta es la segunda. No se trata de un asunto de drogas, sino que las drogas son la manera en la cual justificar una agresividad tan alevosa, porque si fuera un tema de drogas, entonces Trump estaría presionando e intimidando a Daniel Noboa en Ecuador, ¿no? Para pues poner
poner solo un ejemplo, aunque claro, Petro debe demostrar todos los avances porque existe una dimensión de la disputa que es narrativa y una de las maneras del presidente de Colombia de defenderse es demostrando logros, demostrando además no solo para Estados Unidos y la prensa internacional, sino también para dentro de Colombia, claro. E intentar así que no avance todo el discurso, el andamiaje narrativo para vincularlo además directamente a él con el narcotráfico. Pero volviendo a lo que dicen, toda esta presión sobre el presidente colombiano forma parte de la decisión de Estados Unidos de recuperar el control sobre el llamado hemisferio occidental, donde Estados Unidos tiene a dos gobiernos principalmente en la mira en este momento. Colombia por un lado, Venezuela por otro lado, y está escalando contra los dos en simultáneo. ¿Vieron de hecho lo último que pasó contra Venezuela? Sí, la decisión de imponer un bloqueo total y completo de todos los petroleros autorizados que entran y salen de Venezuela. El bloqueo naval que habíamos anticipado que ocurriría en este programa hace menos de una semana, luego de que Estados Unidos robara un barco petrolero, sí, robara, que salía de Venezuela y se quedara con su cargamento. Y en el argumentario de Trump para justificar el bloqueo, lo primero que aparece es la palabra petróleo, exigiendo a Venezuela que devuelva el petróleo robado. El petróleo robado por Venezuela a Estados Unidos, ¿cómo harían en Argentina? El reino del revés, dice la canción. Ya no hay duda de que en el caso venezolano se trata de un intento de cambio de régimen por parte de Estados Unidos para quedarse con el petróleo, amén de todos los debates que se pueda tener y se debe tener sobre Venezuela. Y en el caso colombiano, para recuperar, ese es el objetivo de Trump, recuperar el control de un país que fue clave, pero muy clave, en las últimas décadas para el control regional de los Estados Unidos en la región. Y en el caso de Colombia, Estados Unidos decidió ingresar directamente en la campaña electoral con las elecciones parlamentarias de marzo y las presidenciales de mayo, y entró con bombazos de lanchas en el Caribe y en el Pacífico, con declaraciones de amenazas a Petro, con acusaciones de que es un narcotraficante, o sea, con todo parejo en la campaña electoral. Entonces, la elección del 2026 será de la izquierda con Iván Cepeda a la cabeza, aunque aún falta la primaria del mes de marzo contra la oposición nacional y contra Washington. 2 contra 1, muchos contra 1. Y hablando de la oposición colombiana, hubo novedades en el uribismo, ¿no? Sí, el Centro Democrático o el uribismo eligió como candidata presidencial a Paloma Valencia, que competía contra María Fernanda Cabal y Paola Holguín. La elección fue a través de una encuesta y no solo Cabal denunció irregularidades en la encuesta que la dejó afuera como candidata presidencial, sino que adivinen con cuántos encuestados eligió a la candidata del uribismo. Agárrense, 2.255 votos válidos, de los cuales Valencia obtuvo el 45%, es decir, apenitas 1.014 votos. Así se definió el candidato, la candidata presidencial, y así está el uribismo. Te diría que... Bueno, porque yo todavía me acuerdo cuando varios medios y analistas cuestionaron a Iván Cepeda por haber sacado solo 1,5 millones de votos y cacho en la consulta del pacto histórico en el mes de octubre que le dio la candidatura presidencial. Decían que no eran muchos números. Y viendo el performance del uribismo, se entiende por qué Trump está jugando así de fuerte en Colombia para intentar desgastar a Petro y al candidato que cuente con su apoyo para la presidencia. Y puede ser que la candidatura ungida de la oposición de la derecha no sea finalmente la de Valencia en vista de su debilidad notoria, sino otro candidato de la derecha. Algunos hablan de Abelardo de la Espriella, que fue abogado de Álvaro Uribe, viene de ese lado, y ahora se presenta como una suerte de uribismo outsider. ¿Será que finalmente Estados Unidos le da la bendición? Aunque se sabe, Washington pone huevos en diferentes canastas como apuesta para enfrentar a su adversario o enemigo, en este caso principal, que en el caso de Colombia es la corriente política que hoy tiene a Petro de presidente. Por el momento algo parece seguro. La presión sobre Gustavo Petro va a ir en ascenso, con otras formas que la presión sobre Maduro, que ya ingresó a una escala de bloqueo naval, lo que es equivalente a una declaración de guerra por parte de Estados Unidos. Y la pregunta, claro, es ¿qué hará Maduro ante lo que se anuncia como el robo de barcos petroleros o directamente el fin de los cargamentos desde Venezuela en vista del temor de las empresas? Pero la pregunta también es ¿qué hará Petro? Porque como bien dijo Trump, Petro is next en el tablero latinoamericano, un tablero donde Estados Unidos viene avanzando a través de las urnas y amenazas económicas y también militares y bombardeos. Entonces, efectivamente, luego de las elecciones de Ecuador, Bolivia, Honduras y Chile, que fueron este año, donde Washington logró tener a sus aliados en las presidencias, sigue ahora Venezuela y Colombia, objetivos número 1 de Trump y su doctrina Monroe ayornada a este pobre, triste siglo XXI. Muchas gracias, Marco.
Pero no es cierto que con misiles sobre lancheros se está luchando contra narcoterroristas. Cuando los lancheros son gente pobre y cuando no hay mar internacional en el Caribe. Lo fundamental, el mar Caribe es de los países del Caribe. No hay una esquina que no sea de los países del Caribe. Cuando los jefes del narcotráfico viven es en yates cerca de Dubái, en Madrid, etcétera. Bueno, cuéntamelo todo y exagera, aunque supongo que con los medios colombianos no hace falta exagerar nada, la realidad supera la exageración. Nunca mejor dicho, vamos arriba. Cuéntamelo todo y exagera, con Estefanía Veloz. Los medios colombianos están haciendo una pregunta interesante. ¿Podría Estados Unidos atacar territorio colombiano? Me están preguntando los oyentes cuando están escuchando estas declaraciones del canciller norteamericano, leyendo el trino de la Embajada de los Estados Unidos en Colombia, si es posible. Entonces me preguntan los oyentes en el 301-764-4108 que en Colombia veamos una acción militar de los Estados Unidos atacando a estos grupos. ¿Eso es posible? Bueno, ¿eso podría llegar a darse? Bueno, entonces dinos a quién invitan para responder esta pregunta. Pero mejor déjame adivinar, seguramente alguien con algún vínculo con Washington, ¿no? Pues Blue Radio invitó a Luis Gilberto Murillo. Y aquí viene lo importante. ¿Cómo crees que lo presentaron, Marco? Supongo que probablemente como ex canciller o ex embajador, que es lo que fue. Y sí, solamente eso. Lo presentan con esas credenciales que suenan, bueno, neutrales a un experto. Pero no mencionan que Murillo vivió gran parte de su vida en Washington, que trabajó para organizaciones estadounidenses, que tuvo que renunciar a su ciudadanía estadounidense para ser embajador y que ahora está tratando de recuperarla. Y no mencionan que Murillo renunció a la Cancillería en enero del 2025 porque tenía diferencias con Petro sobre el manejo de las relaciones con Estados Unidos. No mencionan que cuando fue canciller presentó el plan Vida Colombia, que profundizó la cooperación militar o buscaba profundizar la cooperación militar con Washington. Bien, ¿y qué dice entonces este experto? Experto, entre otras cosas. Vamos a escucharlo. No, yo no me voy a aventurar a qué es posible y qué es no. Lo que tenemos que hacer es todo un esfuerzo para evitarlo, y es que necesita realmente la interlocución y necesita mayor cooperación con los Estados Unidos. Hay que volver a hablar. La lucha contra el ELN no se gana simplemente con la fuerza en el territorio, eso se gana con inteligencia, con cooperación internacional, con capacidad estatal, y Estados Unidos es un aliado clave en eso, el intercambio de inteligencia, en control de flujos financieros ilegales, en desmantelamiento de redes criminales. Eso es clave, y hay que recomponer esa conversación con los Estados Unidos, porque Estados Unidos está dando un mensaje claro, y es, mire, las negociaciones de paz que se han dado han servido para fortalecer a las redes criminales, llámese ELN, llámese Clan del Golfo. Y tenemos que buscar otro tipo de medidas. Por ejemplo, Colombia puede plantear la aplicación de sometimiento con un esquema claro jurídico. Ya Estados Unidos tiene mucha experiencia en eso desde los 70 con la ley RICO para someter redes criminales. Colombia lo puede aplicar en este momento, sobre todo apoyándose en prácticas de la comunidad internacional que tienen que ver con mecanismos de reintegración, desarme y reincorporación. Pero hay que proponer. Por si tenían dudas, así es como suena un vocero de la Casa Blanca. Si camina como pato y habla como pato, entonces Murillo dice que Colombia debe mantener una cooperación con Estados Unidos porque la operatividad de la fuerza pública depende de coordinarse con esta potencia. Dice, romper la cooperación solo beneficia a las redes criminales, y dice que la paz total fracasó, que eso ayudó a que proliferaran los grupos de narcotráfico. Ajá, entonces básicamente está diciendo que Colombia debe someterse a Washington, que es Petro quien está rompiendo esta cooperación y que no hay nadie mejor que Estados Unidos para combatir al narcotráfico. Vaya, si estuviera leyendo esto, pues podría jurar que lo dijo Marco Rubio, nadie menos que Marco Rubio. Bueno, lo que viene diciendo ya hace tiempo, de hecho, porque hace unos meses él es quien da todos los detalles internos a los medios sobre la relación de Estados Unidos con el gobierno colombiano. Vamos a ver esta nota de Infobae. Luis Gilberto Murillo reveló detalles del domingo de pesadilla en las relaciones entre Colombia y Estados Unidos y se desmarcó de Gustavo Petro, igual
tampoco es que estuviera en su gobierno. Y dentro de la nota cuenta que en diálogo con Infobae Colombia, el hoy aspirante al primer cargo de la nación, o sea, la presidencia, se desmarcó en especial de la manera en la que el jefe de Estado ha intensificado su discurso contra el que es aún el principal socio comercial y estratégico del país. Claro, es que Petro es quien intensificó el discurso contra Trump, no al revés. Mira nada más, Marco. Y también, claro, se ofrece él, ya que estamos, a llevar la relación a buen puerto, pues qué mejor que él mismo, que vive allá de toda la vida y se lleva muy bien con los estadounidenses. Y casualmente Murillo nunca menciona que desde septiembre de 2025 militares estadounidenses han matado a 95 personas en ataques a embarcaciones, a lanchas, ni que Trump ya dijo que las operaciones incluirían acciones terrestres. Solo dice que Colombia debe cooperar sin cuestionarle nada. Y hay un detalle final. Blue Radio menciona que Murillo ya anunció su candidatura presidencial para el 2026 y la mete todo esto en la misma entrevista sobre estos posibles ataques de Estados Unidos a Colombia. Transnacional. Pues ahí usted sigue siendo muy diplomático, ex canciller. Y parece pues yo canciller. Es que mire, Camila, es que lo que le estoy mandando un mensaje es que eso es lo que vamos a hacer cuando yo sea presidente, a manejar realmente la diplomacia con diplomacia. Pues qué bueno que usted se me mete entonces en la campaña presidencial, porque entonces yo no le iba a preguntar, pero ya que usted me pone ahí, ¿a qué consulta va a ir entonces, ex canciller? ¿Usted se va a la consulta del Frente Amplio o se va a la consulta de la centroderecha o se va solo? ¿Qué va a hacer? Yo no he cerrado la puerta a las consultas, pero acabamos de cerrar una etapa. Nosotros hicimos la recolección de firmas de confianzas necesarias para ser candidato. Ya no soy precandidato, sino candidato ungido por el pueblo. Y eso ya es una etapa bien importante. Dejo la puerta abierta para las consultas. Entonces, recapitulando, lo que Blue Radio está haciendo es darle un micrófono a un candidato presidencial con una agenda de alineación con Estados Unidos, presentándolo como experto neutral para que critique al gobierno actual sin mencionar ninguno de sus conflictos de intereses. Y esta narrativa de que todo es culpa de Petro se repite en muchos medios colombianos. La crítica a Petro ya es común, ya todo es su culpa. Así como el ex canciller dice que Colombia debería mejorar la diplomacia, recordemos este titular de El Colombiano, que dice textual: no soy un bully, dice Petro, pero le recuerdan que ha tenido que retractarse y pedir disculpas por decenas de ataques e insultos. El cruce entre Donald Trump y Gustavo Petro reavivó el debate sobre el lenguaje político del presidente colombiano. A ver si lo entendí bien. No solo es bien sabido que el presidente que insulta a las personas un día sí, otro también es Donald Trump, sino que Marco Rubio llamó a Petro lunático y dijo textualmente: el tipo es un lunático y no está bien. El jefe de la diplomacia de Estados Unidos llamando lunático al presidente de un país con el que todavía tiene establecidas relaciones diplomáticas. Pero en la versión del periódico El Colombiano, el bully es Gustavo Petro, claro que sí. Como en la versión del titular de la revista Semana, que aparece en pantalla, y una favorita de este espacio, hay que decirlo. Aquí le apuesta a Petro en su pelea con Trump. Esto cuenta en secreto quienes le han hablado al oído. Gustavo Petro persigue el sueño de convertirse en un líder mundial de izquierda a través de una confrontación con Donald Trump. Sin embargo, el ocaso de su mandato será solitario y sin rumbo claro en el país. Ay, se ve, Marco, que a estos medios les surge ese ocaso, pero que no llega, ¿no? Claro, pero entonces Trump lo mete a Petro en la lista Clinton, lo llama hostil, dice que él es el next, el que sigue, pero es Petro el que provoca según Semana, lo que es dar vuelta a las cosas. Pero hay algo que me preocupa en todo esto. Más allá de quién es el bully, quién provoca, hay una historia que los medios están fragmentando para que no veamos el patrón completo. Y este patrón tiene que ver con las designaciones terroristas. Vamos a ver algunos titulares. CNN en español tituló: Estados Unidos designa al colombiano Clan del Golfo como organización terrorista. Ya van 14 grupos latinoamericanos en esta lista. Suena muy informativo, ¿verdad? Mencionar 14 grupos y ya. La nota dice: expertos señalan que la designación puede dar lugar a sanciones financieras más duras y ramificaciones legales en Estados Unidos contra los implicados. Y también podría preceder al uso de la fuerza militar. O sea, no dice textual, pero asoma que esto podría derivar, sí, en una intervención militar, porque el uso de la fuerza militar como
como lo escribe la nota, suponemos que sería en territorio donde están estas organizaciones terroristas, ¿no? También da una lista detallada de las organizaciones designadas como terroristas desde México hasta Venezuela. Se menciona el número 14 como el dato central de la nota, pero en esa nota no menciona algo crucial. No dice que esto representa un incremento del 175% en designaciones de terrorismo en América Latina en un solo año. No dice que en toda la historia previa solo se habían designado 8 grupos latinoamericanos como terroristas y no dice que 24 nuevos grupos fueron designados como terroristas en el 2025 y 14 de ellos son latinoamericanos. Entonces el número 14 aparece en el titular, pero sin contexto de lo que verdaderamente significa. No estoy diciendo que lo hicieron de mala fe, sino que faltó información. Y ese sería un problema central. Al reportar cada designación por separado, los medios nos impiden ver el patrón conjunto de la multiplicación de organizaciones declaradas terroristas. Afortunadamente tú lo haces en tu sección, pero si buscas en otros titulares sobre las designaciones anteriores, cada una se va reportando como un evento separado. La designación del Cártel de los Soles en Venezuela en noviembre fue una nota aparte y el Clan del Golfo es otra nota aparte, pero ningún medio mainstream o hegemónico está publicando. Estados Unidos designa al 14º grupo latinoamericano como terrorista en menos de un año. Análisis de un patrón, porque si los medios conectaran los puntos y dijeran que Estados Unidos ha designado como terroristas en su mayoría grupos latinoamericanos en menos de un año, lo cual representa un incremento sin precedentes que podría estar preparando una justificación legal para intervenir militarmente en la región, estaría informando de mínimo un panorama completo, ¿cierto? Sí, y se podría decir que así están normalizando de alguna manera todo esto. Cada designación se convierte en otro más en lugar de parte de un patrón, y cuando algo se normaliza deja de generar alarma o cuestionamiento. Pero sobre todo, Marco, están omitiendo nombrar una cosa. ¿Qué significa esto para Colombia? ¿Qué significa que Trump diga que Petro es el siguiente? Vamos a escuchar a nuestros presentadores favoritos y protagonistas de hoy en Blue Radio. Aclaran en la Casa Blanca, Juan Camilo, una pregunta. ¿El siguiente en qué? No, Néstor, no dicen el siguiente en qué. Pues uno intuye que en el marco del operativo en contra de los carteles, Trump se está refiriendo a ir en contra de los carteles colombianos, no propiamente en contra pues del gobierno Petro, a diferencia de como lo están haciendo con Nicolás Maduro. Pero en todo caso no aclaran siguiente en qué. Bueno, esa debería ser la siguiente aclaración. Usted va a ser el siguiente, Felipe. Digo, le dice Trump al presidente Petro. No sé. ¿En qué? ¿Tenemos idea en qué va a ser el siguiente? No, yo le estaba echando cabeza desde que oí ayer la respuesta del presidente Trump y no sé el siguiente en qué. Sí, pero se estaba refiriendo al presidente Petro. ¿En qué? ¿Lo va a venir por él? No creo. Es decir, ¿siguiente en qué? No me imagino, Felipe, que se refería al presidente Petro y no al país, ¿no? Entonces, sí, está hablando específicamente del presidente. No, porque le dice que escuche bien. Le dice que escuche bien que el siguiente... Y que ojalá me esté escuchando. Espero que me esté escuchando, le dice el presidente Trump al presidente Petro. La pregunta antes de en qué sería después de quién, porque el siguiente, y se está refiriendo a una persona, es que ya hubo otro que estuvo antes o que está antes. En desarrollo. Y uno asume que es Maduro. Claro. Con cara de confundidos preguntando, ¿pero qué significará esto? Por favor, si saben perfectamente qué significará. Pero como vienen negando una ofensiva por parte de Washington desde hace tiempo, pues porque eso sería aceptar que no han sido provocaciones de Petro, tal y como han estado repitiendo, y que además pues es reconocer que las denuncias del presidente colombiano no son nada infundadas, ¿no? Pero ya, la verdad, nada me sorprende de Blue Radio, porque resulta que todo esto está pasando únicamente por el régimen de Maduro, el único culpable. ¿Qué está pasando en este momento entre Colombia y Estados Unidos? El dictador Maduro es protagonista principal. Eso no lo podemos desconocer tampoco. Es decir, esto que está ocurriendo entre Trump y Petro, entre Estados Unidos y Colombia, tiene a Maduro como protagonista principal, entre otras cosas, porque Petro no ha sido claro en su relación con Maduro. Y se le ha dicho, se lo acaban de decir los expresidentes Uribe y Pastrana. Petro tiene que ser claro ante Colombia, primero que todo, cuál es su relación con Maduro, porque es que el señor Maduro es el jefe del cartel de los soles. Entonces, el presidente Petro no puede tener una actitud tibia, tiene que ser certero en sus afirmaciones, condenando la dictadura de Maduro. Todo
esto es una elección editorial y opinión que favorece a las versiones de Estados Unidos sobre la versión que puede tener Colombia. Otra cosa que parece ser favorable son las versiones oficiales. Y les traigo un poquito más. Vamos a escuchar a Felipe Zuleta, periodista y analista, decir esto. ¿Usted se imagina lo que sería un operativo militar, Felipe, a 5 meses y medio de la de las elecciones presidenciales en Colombia? Sí, me lo imagino, y no me lo imagino tan catastrófico como usted se lo está imaginando, o asumo que se lo está imaginando. Pero fíjese... Felipe, ¿usted mide el impacto militar de Estados Unidos? ¿Sabe lo que el nacionalismo que se agita al día siguiente? Mejor dicho, usted... No estoy tan seguro, Néstor, no estoy tan seguro. Usted que se niega a ver el efecto de lo que significaría eso, ¿sabe qué pasa? Se dispara Iván Cepeda más de lo que está disparado. No lo tengo tan claro, me da pena decírselo, no lo tengo tan claro de que se dispare Iván Cepeda, porque por supuesto es que no tenemos cómo medir la opinión de los colombianos frente a esto. Pero no estoy tan claro que se dispare Iván Cepeda. Yo no estoy seguro de que los colombianos, en una mayoría mayor o menor, estén en desacuerdo con que se bombardeen aquí a los narcotraficantes. Eso exacerba el nacionalismo, claro. Felipe. Es que eso en principio sí, pero no necesariamente. Es que la polarización del país daría inclusive para que un porcentaje alto, 30, 40, 50, 60, esté de acuerdo con que se lleven a todos esos maten, a todos esos narcotraficantes. Pero yo sí le digo una cosa. Porque el problema son los daños colaterales, Felipe. A ver, yo no creo que vaya a pasar, no creo que vaya a existir un ataque militar al territorio colombiano. Felipe, ¿cómo se le ocurre decir desafortunadamente? Desafortunadamente, ¿cuál es el problema? Que Felipe, miércoles. No, yo no creo que vaya a pasar, pero... Que Estados Unidos, usted está diciéndome que usted apoyaría totalmente una operación militar de Estados Unidos en Colombia. A 5 meses y 3 semanas de las elecciones. A los meses que sea, totalmente. Aquí ya lo hemos hablado en opiniones pasadas, ese cuento de la soberanía y no sé qué. ¿Cuál soberanía? Si es que la soberanía la tienen son los narcotraficantes, o es que acá... Eso de la soberanía son cuentos, no puedo creer lo que acabo de escuchar. Néstor, el conductor del programa, comienza con la pregunta: ¿qué pasaría si Estados Unidos ataca a Colombia? Lo hace muy preocupado y Felipe dice: nada catastrófico. Muy bien, Felipe. Luego Néstor responde: pero ¿qué barbaridad está usted diciendo? Bueno, le doy la razón aquí a Néstor. Y ahí nos agarra desprevenida porque una piensa, claro, el conductor le va a informar sobre los peligros de la invasión, pero no, el peligro para ellos es que gane Iván Cepeda porque se exacerba el nacionalismo. Es que por Dios, Blue Radio ya es casi como la revista Semana, ¿no te suena eso? Sí, la verdad es que después de escuchar esto, entonces los medios funcionan como amplificadores del mensaje oficial de Washington sin hacer el trabajo de contextualizar y cuestionar y rechazar una invasión, estaría bueno. Por decirlo menos. Y aquí está la conexión entre todo lo que hemos visto hoy. Primero traen a Murillo como experto, un experto neutral, sin más, cuando tiene claros conflictos de interés y una agenda política porque quiere ser presidente. Luego culpan a Petro de ser el provocador mientras ignoran los insultos de Trump y de Marco Rubio y reportan cada designación terrorista por separado para que no veamos el patrón completo. Y todo se conecta cuando ves las 14 designaciones en un año, los ataques militares que ya están ocurriendo y Trump diciendo que Petro es el siguiente. Hoy comencé contándoles sobre la pregunta que se están haciendo estos días los medios colombianos y hoy concluiré con la pregunta que deberían estar haciéndose, que es su deber hacérsela y que no lo están haciendo, o por lo menos no la van a encontrar en la cobertura mediática. La pregunta es: ¿por qué esta designación del Clan del Golfo ocurre ahora y no hace 5 o 10 años cuando ya existía, como dicen ellos, tráfico de cocaína, de lo que los acusan? Y esta pregunta es clave porque la respuesta a la pregunta nos indica si estamos viendo como una suerte de patrón deliberado de preparación para una intervención militar o si son casos puntuales, coincidencias, etcétera, etcétera. Y eso es precisamente lo que los medios no están preguntando. Porque, una vez más, hacer esa pregunta significaría admitir que hay una estrategia y que no son provocaciones por parte del presidente. Y eso cambiaría completamente la versión de provocados y provocadores que vienen armándose hace varios meses ya, donde para ellos el culpable es Gustavo Petro. Muchas gracias, Estefanía. La declaración de ayer del presidente Trump
y la situación en Venezuela, reiteramos la posición de México, acorde con la Constitución, de no intervención, no injerencia extranjera, autodeterminación de los pueblos y solución pacífica de las controversias. Llamamos a que cualquier controversia internacional se utilice el diálogo y la paz y no a la intervención. Esa es nuestra posición por convicción y por Constitución. Esa debe ser siempre la posición de cualquier presidente de México. Más allá de las opiniones sobre el régimen de Venezuela, sobre la presidencia de Maduro, más allá de eso, la posición de México siempre debe ser no a la intervención, no a la injerencia extranjera, solución pacífica de los conflictos y diálogo por la paz. Y un llamado a Naciones Unidas que asuma su papel, no se le ha visto, que asuma su papel para evitar cualquier derramamiento de sangre y que se busque siempre la solución pacífica de los conflictos. Esa es nuestra posición. Y hoy desde Colombia nos acompaña el ex embajador de Colombia en México, es integrante del Comité Político Nacional del Pacto Histórico, Moisés Ninco Danza. Moisés, muchas gracias por estar en la base. Un gusto saludar a toda la audiencia, a ti, Estefanía, Marco, y a todo el equipo de la base América Latina. Moisés, estás en Colombia, cuéntanos un poco cómo se ha tomado estas amenazas de Trump en el país, se siente en el aire, ¿creen que es posible algún tipo de ataque, ya sea real o híbrido? ¿Es más bien una suerte de intento de intimidación? Pues hay que decir que existe una gran fuerza nacional, más allá de algunos rincones oscuros, en algunos medios de comunicación, en algunos partidos políticos, donde se respira cada vez más una soledad impresionante en torno a la defensa de Colombia respecto a las amenazas de Donald Trump. Hay que decir también que esta coyuntura del asedio, del abuso por parte de, en nuestra perspectiva, dictador estadounidense, ha reunido de alguna manera unas sensibilidades liberales que permiten un entendimiento con sectores con los que quizás no estamos de acuerdo necesariamente en el programa de gobierno de Gustavo Petro, pero con los cuales sí hay un consenso en torno a que este tipo de presidente estadounidense Donald Trump está cometiendo un grave error, y no solamente con Colombia, sino con América Latina y el Caribe. Así que por la parte de alguna manera de la sociedad de a pie y por supuesto de las fuerzas políticas de la sociedad de a pie representadas en la izquierda progresista, en el liberalismo progresista y en los demócratas colombianos, hay efectivamente un sentir nacional, mientras que, reitero, en estos sectores políticos ultraconservadores y antinacionales hay cada vez más soledad. Moisés, gracias por estar en la base de América Latina. Te llevo del otro lado de la frontera porque están ligados los acontecimientos, en todo caso uno ve unos tiempos que se van cruzando, y me refiero al bloqueo naval que anunció Estados Unidos sobre Venezuela. ¿Cómo lo ven desde Colombia? ¿Cómo lo ven en la propia circunstancia de Colombia, donde también se está, digamos, enfrentando las amenazas de Donald Trump? Lógicamente esto se ve como una declaración de guerra. Y es que si bien nosotras y nosotros entendemos que efectivamente las sanciones económicas unilaterales, que las cuales ya era víctima Venezuela y por ejemplo Cuba, ya eran en sí mismas unas sanciones o unas medidas de guerra, esto por supuesto genera una escalada notoria. Y en esos términos el ambiente que se vive respecto a esto que es el bloqueo naval es el de rechazo, porque hay una gran intención evidente del saqueo, hay una gran intención evidente del robo. El presidente Donald Trump, cuando dice que Venezuela supuestamente roba petróleo, se refiere al territorio venezolano, se refiere a yacimientos en Venezuela, y el presidente de la República, acabamos de estar conjuntamente en un evento en el cual él hace un llamado sobre esto. Es profundamente grave que Donald Trump se refiera al suelo venezolano como un activo estadounidense. Y en esos términos estamos en un estado de alerta profunda, estamos en un estado, por supuesto, no de parálisis, que es lo que quizá quisiera el gobierno norteamericano sobre América Latina, sino por supuesto de movilización.
el ejercicio del bloqueo naval solamente evidencia que las pretensiones de Donald Trump están muy lejos de lo que él dice en torno a la democracia, lo que él dice en torno a la defensa del pueblo venezolano, y que por supuesto está muy cerca de un saqueo que geográficamente Colombia sería absolutamente afectada, y que en esos términos la perspectiva colombiana del bloqueo naval es por supuesto la del rechazo. Compañero Moisés, gusto en saludarte. El presidente Gustavo Petro le dijo a Donald Trump que no escuchara a esas voces de la oposición colombiana. ¿Cuál es la estrategia de la oposición de Colombia de cara a la campaña presidencial? ¿Avalan las políticas de Trump así abiertamente? Pues hay que decir que en esos pasillos cada vez más solitarios, en donde las encuestas ubican a sus candidatos con números que ni siquiera sumándose alcanzan el margen de error, hay un gran nerviosismo, y ese nerviosismo se expresa no solamente en un atrincheramiento de un discurso antinacional que, reitero, los aleja de las mayorías sociales colombianas, y esto se ve en el escenario electoral por venir, sino que por supuesto los acerca también a dinámicas desesperadas de violencia, de saboteo, de agudización de las estrategias de golpe blando. Y esto no solamente en el ámbito de lo que hemos visto ya como la guerra jurídica, sino también, por supuesto, en lo que tiene que ver incluso con la violencia física. Y en esos términos hay, lógicamente, un estado de alerta. El gobierno nacional está disponiendo no solamente a las fuerzas militares para que acompañen a la población en un fin de año que es una época muy especial en Colombia, donde las familias se reúnen para que exista un ambiente de alguna manera de tranquilidad o de acompañamiento por parte del gobierno nacional, sino que por supuesto también estamos en movilización. En este momento estamos preparando una Asamblea Nacional Constituyente que el presidente Petro ha convocado, que es de alguna forma una respuesta estratégica también a esta coyuntura, toda vez que no nos vamos a dejar encerrar, no nos vamos a dejar amilanar, y por el contrario vamos a profundizar en la movilización y en la lucha hacia el proyecto del cambio, para no solamente garantizar una continuidad electoral, sino por supuesto garantizar que se abra un ciclo de más de uno o dos gobiernos en Colombia. Y en esos términos vemos una clara intervención de Estados Unidos en las elecciones a través de una alianza con medios de comunicación cada vez más solitarios, reitero, pero que apelan a la mentira. Y en ese ejercicio de la mentira, recientemente han desplegado narrativas en las cuales han intentado ligar al gobierno nacional, al gobierno del presidente Petro, con las disidencias de las FARC, que ha intentado ligar al gobierno del presidente Petro con escándalos de corrupción, incluso de gobiernos anteriores, pero estas mentiras han caído por su propio peso de una manera muy inmediata, incluso las mismas semanas que han intentado hacer estas operaciones mediáticas. Así que se ve, por supuesto, cada vez más evidente hacia la población la mano oscura de Estados Unidos, de la CIA, de cómo buscan a través de escándalos prefabricados dañar una imagen del presidente que cada vez que golpean termina aumentando. Hoy el presidente de la República tiene cerca del 40% de aprobación en las encuestas, y no hay ningún líder político colombiano de cara a las próximas elecciones que puede decir que cuenta con esa aprobación, y por ende la fuerza política del pacto histórico es quizá la fuerza mayoritaria, la fuerza vanguardia, pero también que genera un enorme nerviosismo en la derecha colombiana. Moisés, permíteme hacerte una última pregunta. Hoy en la mañana Felipe Zulueta en Blue Radio estaba diciendo que él apoyaría una intervención por parte de Estados Unidos en Colombia, y que él cree que la mayoría de las personas en Colombia también así lo harían. ¿Crees que esa es la línea de la oposición en general? ¿Hay una conversación que se está llevando por ahí por parte de los medios de comunicación colombianos corporativos? De hecho, Estefanía, hay un video que se puede ubicar de la semana antepasada en la cual Felipe Zuleta en Blue Radio manifiesta eso, y sus propios compañeros de mesa en Blue Radio lo controvierten y le dicen que es completamente desproporcionado lo que está diciendo. Esto para ilustrar que si bien hay unos sectores recalcitrantes ligados, por supuesto, como lo sabemos en todos nuestros países, a los poderes económicos y financieros, ligados a los poderes fácticos, incluso en el caso de Colombia, criminales, organizaciones transnacionales del crimen,
están quedando cada vez más solos, incluso en sus propias mesas de redacción. Y en esos términos, si bien, por ejemplo, el Centro Democrático, que ha anunciado que Paloma Valencia será su precandidata presidencial, si bien Álvaro Uribe Vélez, que ante el encarcelamiento de su hermano Santiago Uribe por crímenes de lesa humanidad, y ese tipo de sectores están radicalizándose en su discurso antinacional y antipetrista, incluso los sectores opuestos al gobierno, con tendencias más liberales, han convergido con el mismo presidente Petro en torno a rechazar la actitud belicista y abusiva de Donald Trump hacia Colombia. Moisés, muchísimas gracias por estar en La Base de nuevo. Te esperamos aquí en otras ocasiones. Un abrazo. A ustedes muchas gracias y un abrazo caluroso desde Colombia. Y llegamos al final del programa. No se olviden de suscribirse al canal La Base América Latina en YouTube. Ya somos unos cuantos centenares de miles allí en ese canal. También pueden hacerse socias y socios de Canal Red escaneando el QR que les dejamos en pantalla. Y también, si prefieren escucharnos, les dejamos este otro QR que les va a llevar directamente a nuestra lista de reproducción en Spotify. Y nos vamos a ver aquí mismo mañana a las 7 horas chilanga. Hasta pronto.